No sé si ustedes saben, dicen que tiran, no sé qué químicos en las nubes para controlar el clima. Dicen, yo no creo mucho, pero algo de eso hay. Otros que para traer enfermedades y cosas por el estilo. Es que yo todavía estoy pensando, por eso estoy así como no muy seguro y dudando. Si eso es cierto, yo creo que eso produce otros efectos también, como que la ropa se encoja, y ahí sí yo me he visto afectado. Y luego las amenazas, que si no me pongo en forma no me van a comprar mi traje de quinceañero. Entonces quiero que sepan nada más, porque no ando triste, ando falto de calorías. Estamos contra el tiempo y vamos a tener que lograrlo a como dé lugar. Pero de ahí es más todo bien, nada más les digo, porque si tiene que trae, no estoy enfermo, ya saben. Entonces lo triste no es que no me van a poder invitar a comer durante toda esta semana, pero ya no va pasando la fiesta, es otra cosa. Vamos a ir a la palabra del Señor, que no es algo nuevo, pero es muy importante. Tan importante que cada vez que yo lo vuelvo a repasar, me gusta, me emociona. ¿Y saben qué? Y eso, un repaso, es como un centrarme, recordarme, afinarme. Y yo pregunto, o más bien digo, si eso es de bendición para mí, ¿cuánto más no será para el pueblo de Dios, para todos en general? Especialmente estamos viviendo una época de mucho que hacer, de mucha expectativa y de experiencias que son nuevas por una parte y que no cumplen nuestras expectativas como nosotros pensáramos. Sobre todo en una iglesia, vamos a llamar todavía, comparándose con otras, joven, en la edad de los congregantes, y que somos yo no lo sabía, hasta ahora me voy dando cuenta, como de decisiones bastante rápidas. Luego nos proponemos una cosa, hacemos un plan y lo echamos a correr. Y gracias al Señor, para honra y gloria de Él, lo sacamos adelante. Pero no todos son así. Y eso produce cierto desconcierto. Y no lo podemos negar. Y platicamos en casa, mi esposa y yo, y me imagino que ustedes también lo harán en la suya propia. Y si a nosotros trae cierto desconcierto, por no agregar otros adjetivos como incomodidad, disconformidad, etcétera, etcétera, pues me imagino que eso es algo que pueda repetirse en los hogares. La palabra del día de hoy nos va a recordar qué y cómo debemos centrarnos, lo que en el lenguaje de electrónicas podríamos decir incluso resetearnos, y volver a recuperar calma, equilibrio, serenidad, ecuanimidad, etc. Y máxima aún cuando nos vamos a encomendar para ello a la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Padre amado, gracias, muchísimas gracias, mi Dios, porque nos ama tanto y nosotros estamos tan felices y agradecidos con usted, mi Dios. Y ahora, de manera tan especial, sabiendo que viene su palabra, rogamos, Padre, porque usted, su Santo Espíritu, hablando a cada uno de nosotros, sin excepción, pueda obrar en esta mañana. Que toda potestad del enemigo, que toda atentado de él, Padre, sea repelido, y que sus ángeles guardianes puedan estar en torno a esta propiedad en todo momento, y nosotros en paz, concentrados a escuchar. En Cristo Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén y amén. Tiene que ver con filtre sus pensamientos, y de hecho esto de los pensamientos podríamos describir la mente, donde se producen, se generan, donde se mueven. Yo lo podría describir, y lo pensaba, para algunos es como un campo de batalla, una lucha constante,
Podemos decir del bien y el mal, de Dios contra el enemigo. Y le entramos ahí nosotros con nuestra propia concupiscencia y nuestra carne. Podríamos describirlo también como una tierra. Y les voy a decir, para bien y para mal, una tierra muy fértil. Y le voy a explicar por qué. Porque lo que usted le ponga o lo que usted tire o lo que deje entrar en la cabeza, ¿qué va a ocurrir? Podríamos describirla también como una fábrica de pensamientos, nuestra mente, donde nosotros, de una forma decidida, incluso planificada, los vamos generando. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué clase de pensamientos quiero producir? Bueno, el cómo. Y los pensamientos siempre están ahí. Y lo que más o mejor podemos hacer nosotros es filtrarlos. Por eso se trata de esto. Y todavía esta mañana recibí cierta información, ciertas noticias, unida a otra que había recibido la semana pasada. Y obviamente esto no es para crear caos, pero para que podamos tener idea de cómo trabaja la mente. Y no se detiene. Una noticia alarmante esta mañana, una noticia alarmante la semana pasada, y que hablaba como un pastor. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaban los diáconos? De 70 años. Le avisé a una miembro que están robándose mi carro. Y él salió al estacionamiento a ver qué estaba pasando o a tratar de detener el robo de ese carro. No fue lo mejor, pero por instinto es lo que se hace. Solo. Y los maleantes le dispararon en plena cara. Hasta el momento en que me enteré de la noticia, no había muerto, no sé cómo estará ni cómo habrá quedado. 70 años. Y esta persona que entregaba la información dice, esto pasa cada semana en alguna iglesia aquí en los Estados Unidos. Ya no le presta mucha importancia a lo malo que ocurre de este tipo de disparos, de atentados en las iglesias. Y yo hasta llegué a pensar por un momento, porque yo desconectado total de las noticias, dije, qué bueno que ya se calmó esto y que se apaciguó. La verdad es que yo me desconecté de las noticias, pero ahí tengo una página que me salta inmediatamente enciendo el computador y me aparece y me recomiendan ciertas noticias. Y yo cierro. Pero la semana pasada me llamó la atención, obvio, y esa. Y no solo eso, sino que denme más información como esto para ver si es verdad. Y recién hoy en la mañana, otra información. 4 disparos o cuádruple evento de disparos en una sola iglesia. Hace un par de días, o sea, esto ocurrió esta semana. Y yo le conversaba a mi esposa esta mañana. Entonces es cierto que cada semana ocurre un evento de esta naturaleza en una iglesia. De los miles y miles que hay dentro de Estados Unidos. No hay que bajar la guardia. Pero ¿a qué voy con esto? Y luego viene una noticia esta mañana adicional y se crea un estado en donde la mente comienza a dar vueltas y vueltas. La noticia de la semana pasada yo lo compartí en el grupo familiar de WhatsApp, la de la semana pasada. Y a cada uno le toca de una manera distinta, cada uno tiene una mentalidad distinta, lo procesa de una manera distinta. Y en el caso de Juan Claudio, mi hijo Juan Claudio, le preocupó tanto que dice, ¿tiene seguridad en la iglesia? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Cuánto costaría tener seguridad en la iglesia? Yo me pongo. O sea, económicamente, cuando él viene preparado. Hermanos, la mente, y ese ejemplo de cómo uno va pensando y va uniendo una cosa con otra y luego ya hay que despejarse, porque si uno sigue pensando en eso y buscando cosas o indagando en la materia, ¿cómo vamos a terminar? Filtre sus pensamientos, ¿para qué? Esencialmente, dos cosas: para ver claramente, y ¿sabe para qué más? Porque es imprescindible ver claramente para vivir santamente.
Últimamente ese es nuestro objetivo, para eso leemos la Biblia. Entendemos que la Biblia no solo es nuestro filtro, pero yo no pocas veces he dicho, debemos filtrar todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas a la luz o al cegazo de las Escrituras. Si no pasa, si no coincide, si no cumple los requisitos, pues entonces no. Pero esencialmente para o últimamente llegar a vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Es una vida santa. Bueno, primera pregunta. Hay 3 preguntas. La primera tiene que ver con una introspección. Eso quiere decir, si no tienes hojita, búsquela. Es muy importante que haga todo el ejercicio y que lo siga hasta el final. ¿En qué pienso con regularidad? ¿En qué piensa usted con regularidad? Yo sé lo que pienso y me analizo constantemente y por eso sé qué tipo de persona soy. Entre otras muchas cosas, soy una persona aprensiva. No quisiera hacerlo, pero lo soy. Y porque sé que lo soy, evito cierta clase de información para no entrar en un pensamiento vicioso en cadena que me va a llevar a determinado punto, no positivo de ninguna manera. Hay 3 espacios, y si usted quiere realmente aprender esta mañana y sacar algunas conclusiones, piense por unos instantes, ¿en qué pienso con regularidad? ¿O en qué pienso con mayor regularidad? ¿O en qué pienso frecuentemente? ¿En qué piensa? Yo sé los casados piensan de su esposa, piensan de sus hijos, piensan de su familia. Entonces, lo puede asumir de la familia. Hay quienes piensan, ¿saben qué? Mucho en el futuro. En el futuro. Y no está mal, entre paréntesis, pensar en el futuro y prepararse para ello. Pero confiando en el Señor. Hay quien piensa en el futuro y en todo lo que pudiera suceder y eso le causa ansiedad. Y todos hemos pasado por ahí. Cuando hay no mucha certeza o confianza en el Señor de que Él está en el control y que no importa qué, yo le voy a decir, ahora hay que, con todo respeto, yo pienso que pensamientos como esos son un poco infantiles. Pero ya entre personas adultas, como lo sabemos aquí, hay que avanzar, hay que crecer. Por lo tanto, si todavía alguno siente ese tipo de preocupaciones, obviamente no está pensando correctamente. Pero ¿en qué piensa con regularidad? Como experiencia personal, cuando niño, de alguna forma me preocupaba tanto el mundo y el futuro del mundo, miren, que tenía pesadillas recurrentes, en donde mi cabeza era el planeta Tierra y se tambaleaba. Un miedo, una preocupación por lo que sucedía en el mundo, por lo que sucedería con el mundo en un futuro. ¿En qué piensa con regularidad? Ya le he dado bastante tiempo, espero que haya contado al menos 3 cosas de aquellas en las cuales piensa con regularidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la palabra nos dice en la nueva versión internacional, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. No pensaré en nada que sea pecaminoso. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno piensa, porque eso en lo que piensa inconscientemente, en algunos conscientemente, se transforma en meta, no decir la meta, pero al menos en meta o propósito de su vida. Aunque no quiera. Usted en el fondo puede estar queriendo otra cosa, pero eso en lo que piensa se transforma en una meta. Y le voy a poner un ejemplo. Siempre se ilustra que está ahí alguien tratando de guiar o manejar sobre un burrito y ¿qué le ponen para que camine hacia el frente o hacia donde se quiere? Con una zanahoria. Bueno, en el pensamiento uno tiene control sobre ello. Los medios tratan de manipular y vaya que lo logran, pero últimamente uno tiene que tomar conciencia de que aquello en lo que yo pienso es mi zanahoria y aquello en lo que yo pienso es para dónde voy a dirigir mis pasos. Entonces, por eso es tan importante. Si usted dice, no puedo, no va a poder. ¡Ojo! Normalmente se piensa, no, lo que uno dice es muy importante, sí, pero lo que piensa es igual. Está aquí. Todavía más fuerte lo que diga, pero lo que piensa.
Me acuerdo cuando Juan Claudio, el más chiquitito en su tiempo, él no sabía silbar. Y él quería aprender a silbar. Yo quiero aprender a silbar. Y le enseñábamos y no podía. O no aprendía. Y él decía, no puedo silbar, no puedo silbar. Esta lo edita. Y todos nos tomábamos turno para enseñarte a silbar. Es que no puedo. Y está todo grabado en serio, o sea, la experiencia durante todo un mes. Y en una de ellas está su mamá, lo tiene sentado ahí, sentada en el piso con el objeto y dice, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo silbar, yo voy a silbar. Lo que uno piensa. Entonces, hermano, ¿qué es el pensamiento que nos ponemos? Por eso es tan importante saber, en primer lugar, en qué piensa uno con regularidad. Porque lo que uno piensa, y ahora estamos tomando conciencia de ello, determina la dirección y la calidad de su vida. ¿Qué dirección quiere usted que tome su vida? ¿Hacia dónde? ¿Y cuál quiere usted que sea la calidad de su vida? Y en esto obviamente hay mucha reflexión que uno podría hacer. Y no es fácil, pero en determinado momento, guiado por su deseo, tiene que quererlo. Por su voluntad, tiene que aplicarse. Pero lo más importante, por la guianza del Espíritu Santo. Y también, y a través de su palabra, usted puede construir su vida. Usted puede lograr lo que se proponga en el Señor. Y eso incluye la calidad de vida. No podemos, ese solo aspecto que estamos viendo podría darnos para mucho, pero evidentemente tenemos que avanzar. Y todo esto comienza en qué pienso con regularidad. ¿Por qué es tan importante? Porque eso va a determinar la clase de persona que yo soy. ¿Qué clase de persona soy yo? Si usted no tiene una expresión o un par de expresiones para describirse con seguridad, le sirve lo que haya escrito anteriormente. ¿En qué pienso yo con regularidad? Bueno, una persona es aquello en lo que piensa con regularidad. ¿En qué piensa? Hay personas que piensan en problemas o en sus problemas. Y son personas que viven y usted ya no se acerca a ellos y le hace así. ¿Por qué? Porque nomás que se le acerque, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a hablar acerca de qué? De sus problemas. Como hermanos en Cristo no significa que no podemos platicar. Claro que podemos platicar. Y podemos escuchar. Pero ¿saben que también nos aconsejamos? También nos animamos. Pero también nos exhortamos. Eso quiere decir que si no está bien lo que está haciendo, pues se lo decimos. Entonces, por eso es tan importante saber qué es lo que se piensa para descubrir qué clase de personas es. ¿Qué clase de persona es usted? ¿De problemas o de proyectos? Una persona que tiene proyectos, esa persona vive en otro nivel, en otra esfera, en otro aire o en otro cielo. Porque siempre está, el que tiene proyectos, tiene planes y propósitos en su vida, no le queda mucho tiempo para pensar en los problemas. Y lo que más cuando ve problemas, ya ni piensa en los problemas, piensa en soluciones. Y todavía no le llega el problema y dice, pues yo ya sé lo que voy a hacer. Porque tiene su mente programada en automático para soluciones, no para rumiar problemas. Y gracias al Señor cuando se va creciendo y se va avanzando en la vida de ese modo. Miren, la palabra dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nos queda muy claro cuán importantes son los pensamientos, porque ellos le definen, le describen y lamentablemente determinan su vida. Si usted dice no puedo, no puede. Él es el que no puede. Este otro es el que tiene problemas. Este otro es el que vive enfermo. Este otro es, estamos hablando de psicosomáticas, este otro es el que, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le describe a usted? Y todo comienza ¿dónde? En los pensamientos. Entonces, si es tan importante lo que pensamos, la Biblia nos alienta a pensar en las cosas que son puras, buenas y merecedoras de elogio. Y la pregunta es, ¿en qué cosas debo pensar?
Bueno, la Biblia nos dice, tratándose de nuestra vida y de nuestra santidad, o de nuestra vida en santidad, qué cosas pensar. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Es lo que tenemos que hacer. Pero en todo aspecto de la vida nosotros debemos pensar en cosas buenas. Eso en otra versión dice así, por si a alguien no le quedó claro: piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. A veces hay que pensar en las cosas malas o que no están bien para solucionarlas o para mejorarlas. Pero cuando nos quedamos clavados en eso, y ustedes me habrán escuchado decir en más de una oportunidad cómo me preocupa cuando mi pensamiento está tratando lo negativo o lo malo, y especialmente de otras personas, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces la primera pregunta que siempre me hago en primer lugar es: ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo lo que hay allá o lo que hay aquí? Y en segundo lugar, el peligro es que uno se puede quedar clavado en eso. Y algunos lo toman como un hobby, como un deporte. Y en los tiempos que se vive en el mundo incluso lo ha hecho una profesión, ¿o no? El chisme y el hablar mal de la gente, del prójimo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y lo que nosotros vamos a dedicarnos a pensar. Pensar, si tuviésemos que ir en términos prácticos, lo dice ahí, pero ahora que pudiéramos puntualizar, pensar en positivo. Siempre, siempre, siempre en positivo. A veces yo mismo me capto de que no lo estoy haciendo, o literalmente digo, voy a pensarlo en positivo, y a veces me voy a decir, y esta es la ventaja del que tiene cónyuge, me dice: sé positivo, o sea, piensa en positivo. Si usted piensa en negativo, no va a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte, y lo que es peor, va a programar su mente para el fracaso y para la infelicidad. Lo que se resiste, dice el dicho, persiste. Entonces, en positivo ya no es el voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, no, es voy a hacer esto. Voy a hacer esto otro. El que dice, ya no voy a usar más drogas, ya no voy a usar más drogas, y no lo puede dejar. Porque aquello que lo está hablando es negativo, luego lo está resistiendo el pensamiento, y este persiste, se clava y se clava y se graba más y más y más y más. El niño dice, y la mamá: sí, hijo, tú puedes, salta, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y finalmente puede que llegue a saltar. No me voy a quedar, no me voy a quedar. Y se quedó. No sé si se entiende la idea. Bueno, podemos ponerlo de otra manera también. ¿En qué cosas debo pensar? Yo le pregunto, ¿de qué se alimenta? ¿O qué come usted? Yo sé que somos comelones. Y a Calvario le gustan los tacos. Le gusta el pan dulce. Hablemos en serio, nos gusta todo. Si no andamos buscando y vamos variando porque nos gusta todo. Y las consecuencias se ven. Las consecuencias se ven. Mire, en mi casa, mi esposa me da alimentos saludables, saludables, saludables. Como usted no se imagina, hasta yo le tomo fotografías a las comidas que me hace, porque además de hermosas y deliciosas, saludables. El domingo en la mañana, ¿qué creen? ¿Dónde está hermano Pedro? Me traen unos marranitos y me desarreglo. Y antes me traía unos marramones así de grandes. Y después me trae un marranito chiquito que para que no ve que. Bueno, digo, pues entonces traigan. Nos chiflamos. Y nosotros, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Ahora dicen que me levanto dormido y... Sí, es verdad. Bueno,
podemos ver las consecuencias claramente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y en nuestra salud de lo que comemos. Porque nuestro cuerpo es lo que come. No solo lo que come, también, si ejercitas, si descansas, etcétera, etcétera. Pero sí. Entonces, llevemos esto por un instante a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional, a nuestra vida psicológica. Somos lo que pensamos. Y aún en lo emocional, porque detrás de toda emoción, ¿qué es lo que hay? Un pensamiento. Un pensamiento. Y de ahí que cuando viene una emoción negativa como enojo, como ira, como celos, como envidia, incluso como tristeza, y luego podemos nombrar depresión, etcétera, etcétera, uno tiene que pensar, yo lo hago. Y de eso se trata, de tener conciencia plena. A ver, ¿por qué estoy sintiendo así? Y luego de sentir, y lo interesante de esto es que cuando usted entra en un estado emocional, luego todos los pensamientos son filtrados o adquieren el tono de la emoción que le embarga. Por ejemplo, si se enojó, si ya se enojó, de ahí en adelante todos los pensamientos son de enojo. Y luego, ¿qué pasa con las palabras que salen de su boca? De enojo, de ira. Y luego, ¿qué pasa con su cuerpo? Cuando uno llega a cierta edad ya no puede andar haciendo corajes. Yo lo aprendí muy bien. Mi corazón. Mire, llegué a una edad a la que todos los que no han llegado van a llegar. No, ya todos llegaron. Sí. Estoy tratando de buscar una excepción, no ya, o sea, estamos aquí los más jóvenes. Y a esa edad se dan varios factores, la edad por sí sola. Pero si ahora a esa edad lo que me pasó a mí, le agregamos el sobrepeso y luego un corajito, ya no les voy a contar cuál fue el incidente, pero me andaba dando y desde ese día en adelante tuve unas 2 o 3 experiencias de enojo, corajes. Y fue con mi hijo mayor. Pero después dije, no, yo no me vuelvo a enojar. ¿Por qué me voy a ir por un coraje si tengo más hijos? Y empezamos con la esposa. Entonces, cada vez que llegaba a ese punto, no voy a hacer coraje. Se hará lo que se tenga que hacer, se tomarán decisiones, etcétera, etcétera. Pero no voy a hacer corajes. Entonces, hermano, estábamos en cómo los pensamientos afectan todo. Afectan las emociones, toda nuestra emocionalidad, y afecta incluso nuestra salud. Entonces, por eso es tan importante poner filtros y decidir uno qué es aquello en lo cual va a pensar. La mente además se sugestiona y hay una conexión tan grande en nuestra mente con nuestro cuerpo que si no controlamos los pensamientos y por lo tanto las emociones, todavía mayor la conexión, el cuerpo ya se enferma. Ya no estaríamos hablando ni siquiera de algo psicosomático, sino literalmente de una enfermedad física, ¿verdad? Yo dije, ¿será esto tan cierto? Y sí, les voy a decir. Y he hecho diferentes ejercicios y prácticas y es la realidad. Me puse, por ejemplo, bueno, voy a concentrarme y voy a pensar tan vívidamente como sea posible la pérdida de un ser querido, muy amado. Y en este puro ejercicio, para que les pueda decir, mi cuerpo empezó a experimentar todo. No solo la tristeza, no solo la desazón, no solo el sufrimiento, el dolor, incluso la desesperación, sino que llegó un punto en donde el corazón comenzó. Dije, oh. Entonces, por práctica, por ejercicio, yo sé muy bien, y por supuesto por la experiencia, el efecto que esto tiene. Y con esto, ¿qué nos quiere decir el día de hoy nuestro Dios? Que filtre sus pensamientos, que cuide sus pensamientos. El pensamiento es su meta. Quiéralo o no. Usted quiere ir para allá, quisiera de todo corazón, pero está pensando en esto, ¿para dónde va a ir?
para allá. El pensamiento determina la dirección de su vida. El pensamiento va a determinar la calidad de su vida. El pensamiento va a determinar su salud emocional, espiritual, psicológica. El pensamiento va a determinar, y esto es lo más importante, también la santidad de su vida. Por eso hay que poner y tener tanto cuidado. Para pensar las cosas correctas es importante que usted filtre lo que ve, lee y o escucha. Hay cosas que no hacen bien y acuérdese, para allá va a ir, para allá va a ir. Es como, si usted se conoce, usted ya sabe que hay cosas que no puede ver. Por ejemplo, y aquí viene el sufrimiento. No debemos ver la página del SPA. La página de Apple y la Microsoft. O sea que la página de Mercedes-Benz menos. Y usted dice, no, se la vamos a ver un ratito nomás. Y le sigue mirando y al final, ¿qué va a pasar? Le va a gustar algo. Y luego, ¿qué va a sentir acá? Lo quiero. Y luego dice, ¿cómo le hago? Y después, pues me la juego. Y después, lo regalan y lo tienen que regresar. O se lo quitan. Tenía un vecino, es una de esas historias tristes, y siempre tenía un buen carro. Y al frente de nosotros. Y decía, qué bonito el carro. Y yo no lo puedo tener, nunca jamás. Pero después ocurrió en el lapso, no sé, 20 años que vivimos ahí, que por lo menos unas 3 o 4 veces cosas así se fueron a quitar. Entonces no podemos hablar de que esa haya sido una vida exitosa, sino más bien de tumbo en tumbo, en donde por no pensarse bien se obtiene una satisfacción, un placer temporal, inmediato, porque no es permanente, y luego viene simplemente fracaso tras fracaso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Filtre lo que ve, lee y o escucha. No deje que el enemigo le engañe haciendo que rebaje lentamente sus normas hasta tornarle demasiado insensible para poder discernir lo que es bueno y puro de lo que no lo es. Incluso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha, y lo voy a decir también, con lo que dice. ¿No se le ha salido alguna vez algo que no debió haber dicho? Sí se nos salen cosas. Incluso a veces puede tratarse, yo le digo, a mí me pasa y mi riesgo es no de decir cosas malas, pero hay información que no es propicia para todos por igual. Donde hay regulaciones es fácil, pero a veces hasta las regulaciones se nos pueden olvidar. Por ejemplo, hay información que debe ser compartida, tratada y tomar cierta decisión a nivel de iglesia, y para tal efecto tratar de quienes están invitados, el concilio de la iglesia. Y no es algo que no se pueda y que no vaya a ser al final de cuentas de conocimiento absolutamente de todos, pero las personas que están para eso y que van a recibir la información y platicar acerca de la información recibida es ese grupo. Y de manera especial a los que ya fueron a esa junta que recién tuvimos, porque así como tuvieron la deferencia de aceptar atentamente la invitación que se hizo, pues ahora van a recibir esta otra. Entonces, hermanos, el enemigo va a procurar engañarnos de una o de otra forma, y nosotros tenemos que estar siempre atentos. Si el enemigo trata de meterse, y bueno, es lo que vamos a ver ahora. Mire, fíjense, ¿cómo piensan los que no tienen a Dios? En primer lugar, porque el enemigo siempre está ahí, siempre está trabajando, y él se encarga de tergiversar nuestros pensamientos, trayéndonos información que puede ser fidedigna, verdadera o no, pero todavía más, a veces nos la hace llegar de manera que nosotros reaccionemos de forma inadecuada. Por ejemplo, viene alguien y le dice, fíjese que esta persona dijo que usted es muy estricto. Pues sí, ¿verdad? Dijo que usted es bien estricto. La misma información, pero se fija en cómo haya sido dicha. Ahora, ¿quién cree usted que es el maestro de todo esto?
El dicho popular dice que más sabe por viejo que por eso. Créanlo. Entonces, no crea que nosotros podemos ser más inteligentes o más astutos que Él. La única forma en la cual nosotros podemos asegurarnos es estar llenando nuestra mente, ni siquiera de estrategias, sino simplemente, al fin y al cabo, de la palabra de Dios. ¿Cómo piensan los que no tienen a Dios? Miren, la palabra dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los que no tienen a Dios, su entendimiento está entenebrecido. Todo lo ven desde otra perspectiva. No tienen la luz. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues tener mucho cuidado. Tener cuidado con quien tratamos, con quien conversamos. No es lo mismo con uno que con otro. La palabra nos dice claramente de que el corazón del hombre tiende de continuo solamente al mal, el hombre natural. También nos dice que ese hombre, y por ese motivo, piensa equivocadamente y vive pecaminosamente. Sepamos entonces con quién nosotros nos relacionamos, y eso también es muy importante. ¿Por qué? Si su círculo más íntimo de amistades son no creyentes, no cristianos, la influencia no es positiva. Y en realidad no puede haber gran comunión. Yo tengo amigos con los cuales alguna vez, con algunos ya muchos años, pero sé que si tengo vida los volveré a ver, etcétera, etcétera. Y con algunos es más periódico. Pero de high school, ayer, le contaba a mi esposa, me llamó uno. Y le dije, ¿por qué me llama? Siempre me está mandando mensajitos muy amables. Y saludo el día del padre, saludo el día de Navidad, etcétera, etcétera. Un mensajito y yo le contesto cortito, gracias. Y le tengo mucho aprecio, mucho aprecio. Fuimos compañeros y amigos de high school. Y ayer me habló, y lo positivo primero, le dice, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Dice, si tú fuiste el primero en darme un regalo cuando nació mi hija mayor. Y estábamos en high school. Claro que yo me acuerdo perfectamente. Educación, cariño, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso, con un lenguaje florido, y dije, yo con él no quiero volver a hablar ni escuchar. Mensajitos cariñosos, respetuosos, amorosos, de amigos, de infancia casi, perfecto. Pero ya esa plática en vivo, una basura. Una basura. Dime con quién platicas y te diré cómo piensas o te diré lo que hablas. Entonces tengamos mucho cuidado al respecto. ¿Cómo piensan? Y porque así piensan los que no tienen a Dios. Pero ¿cómo o qué pasa con los que viven ajenos a Dios? Fíjese que este es otro nivel, otra categoría de personas. Los que viven ajenos de Dios podríamos decir sí, del mismo modo los que no tienen a Dios. Pero saben que esto es hilar un poquito más fino. Porque, y yo con tristeza, muy pocos, y podríamos decir en algunos casos que no del todo, pero en otros sí, hay personas dentro de la iglesia y muchas más en otras iglesias, digámoslo así, pero que viven su vida ajenos a Dios. En el mejor de los casos y con suerte, su vida cristiana se reduce y resume a la asistencia dominical. Nótese, en el mejor de los casos, porque lo tenemos muchos que vienen una vez cada 15 días o una vez al mes. Si el día domingo, y esto no es ser religioso, pero el día domingo es tan especial, y los que leen la Biblia lo saben, cuán sagrado y cuán importante es el día del Señor. Y no se respeta ese día, se respetarán los otros. Menos. Bueno, hay quienes viven ajenos de Dios 29 o 30 días en el mes, y el domingo que caen aquí, tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos dice la palabra respecto a estas personas? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y no voy a decir, porque no vale que nadie vaya a decir lo que dijo el pastor de
de ti o de ustedes que tienen la conciencia cauterizada? No necesariamente. Pero ¿cuál es el punto en esto? Es que una persona que vive su vida ajena a Dios, y eso no tiene que ver, nótese, no tiene que ver solamente con la vida de iglesia, de congregarnos regularmente, con todo lo que ello implica y por lo que Dios nos lo manda, todo lo que ello implica. No sé qué pasó mi esposa, pensando, recordando, le corrían sus lágrimas. Y decía, es que realmente somos familia. Claro, somos familia y nos puede. Y no significa que estemos de acuerdo en todo lo que hagamos o haga cada uno y como sea, porque no lo estamos. Ni usted va a estar de acuerdo con todo lo que yo diga o como sea. Pero aún por sobre eso, nos amamos. Bueno, porque de allá para acá no me dijeron nada. Yo sé, bueno, mire, aunque no me lo digan, yo sé que me amo. Entonces podemos decir, nos amamos. Pero tenemos que cuidarnos porque en lo que pensamos nosotros nos transformaremos. ¿Qué es lo que ocurre entonces, mis hermanos, con aquellos que viven ajenos de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Ocurre eso. Poco a poco su vida va cambiando y se transforma en una hipocresía. Y al principio sí les preocupa y llegan a vivir, les voy a decir, con cierta libertad y comodidad una doble vida. Eso quiere decir una vida dominical y una vida semanal. Un día en la iglesia y 6 días en el mundo. Pero obviamente esa no es la voluntad del Señor. Porque hay que avanzar finalmente. El último, ¿qué pasará con los que viven ajenos a Dios? Miren, lo que pasa es lo siguiente. Y lo resumimos en esa palabra tan cortita. ¡Ay! ¿Qué pasará finalmente con los que viven ajenos a Dios? Pues van a llorar, se van a lamentar, van a sufrir. ¿Qué les afecta? ¿Qué experimentará? Yo voy a decir dolor, pesar y arrepentimiento. Y pensaba yo, esto es tan cierto y tan inevitable como platicando en una oportunidad con un amigo doctor, y el tema era acerca del piercing y de los tattoos, los tatuajes, y de los agujerearse por todos lados. Y yo le decía, algunos están tan feos, pero tan feos. Y yo le preguntaba, ¿y qué pueden hacer ellos al final? ¿Qué van a hacer? Porque la gran mayoría se lo hizo estando jóvenes, no tenían mucho pensamiento, no pensaban en las consecuencias ni en el futuro. ¿Qué van a hacer? ¿O qué pueden hacer? Me dijo una sola cosa, me dijo, pues arrepentirse. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Cuando una persona vive ajena de Dios, la palabra ajena me gusta más que alejada en el siguiente sentido, porque todavía una persona puede vivir, entre comillas, cercana, congregándose regularmente, pero en su mente y en su corazón ajena o distante, porque puede ser muy religioso, muy legalista, pero no espiritual. Y Dios dice que Él ve lo que el hombre no ve, lo que hay en lo profundo del corazón, y que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y cuando dice, ¿quién lo conocerá? Eso quiere decir que ni el individuo mismo se conoce a cabalidad. No es sino hasta cuando viene alguien y le aconseja, le exhorta, le regaña, que la persona puede comenzar a tomar conciencia o al ser confrontada con la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los que viven ajenos a Dios? Es lo que vemos. ¿Qué debo pedir a Dios entonces? Mire, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hay que reconocer lo que no puede. Y esto es algo que yo siempre he dicho, hermanos. Si usted lleva 5 años tratando de hacer estos 10 años, 15 años, 20 años, pues ya está luchando con un problema, cualquiera sea.
algún pecado, algún tipo de adicción, alguna otra cosa, pues ya no pudo. Incluso aún con cosas buenas que uno quiere hacer, pero puede no ser la voluntad de Dios. Pues hay que reconocer que ya no puede. Pero lo primero es reconocer, oiga, qué duro es. Qué duro es. Y mientras más pronto uno haga eso, es mejor. Porque tiene más oportunidades, está mejor preparado en el sentido de que es más moldeable al cambio que cuando ya han pasado muchos o demasiados años. Digo muchos años que ya esté muy adulto, o demasiado que ya esté anciano. El anciano puede decir, pues, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No me queda vida, ya me morí así, me quedé así. Pero mientras más tempranamente la persona tome conciencia del problema que tiene y que reconozca que no puede solucionarlo por sí solo, entonces tiene esa oportunidad de ir a los pies de Dios, a los pies de Cristo y solicitar ayuda. Reconocer es importante y es motivo de elogio y de envidia ver cómo algunas personas tienen esa capacidad. Porque reconocer implica humildad. Podrán no poseerse otras virtudes, pero tener la humildad es fundamental. Porque la persona que tiene humildad no solo va a reconocer, sino que sabe qué va a hacer, va a aprender. Y reconoce, acepta no solo que pueda estar en el error, sino que no sabe. Y una persona que tiene esa humildad no solo no sabe, sino que cada vez sabe menos. O más bien, es menor el problema de no saber porque aprende, está dispuesto a recibir. Y obviamente no se trata de echarse algún tipo de flores, pero yo le digo, yo le doy gracias al Señor que me ha dado. No lo tenía ese corazón. Y yo estoy siempre aprendiendo y le estoy aprendiendo a todo el mundo. Y parte del éxito que pudiera considerarse que hay en mi vida es que aprendí y siempre estoy viendo. De chiquitito, de niño, miraba. Era el que no iba mucho con los niños y los jóvenes porque no era muy popular. Así que si me dejaban quedando para que parara la oveja entre las pláticas de los adultos, me quedaba. Se aprende de los errores que ellos tienen también. Pero me encantaba esto, escuchar parejas ya grandes que comenzaron juntos bien jovencitos y que surgieron en la vida. Y yo decía, wow, empezaron bien jovencitos, ¿cómo pudieron casarse tan jovencitos y tener hijos y todo? Pero luego de eso, ¿y cómo lucharon? ¿Y cómo trabajaron juntos, codo a codo? Y ahora mírenlo cómo están. Es un tipo de historia que me gustaba escuchar, historias de éxito, historias de progreso, de prosperidad, de triunfo. Hermanos, ¿qué está escuchando? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? Recuerde que nuestra cabeza era dijimos también, como esa tierra fértil que lamentablemente todo lo que vive va a germinar. ¿Qué le está poniendo? ¿Qué está dejando usted de entrar? Bueno, esa humildad es importante y esa actitud y finalmente, claramente, pedir y aceptar ayuda y llevarlo a la práctica. Porque hay personas que pueden preguntar y yo les conozco y les he llegado a decir, por supuesto que no les voy a dar nombres. Y usted dice, ay, ¿qué llegar a decir un nombre? Pero yo digo, ¿para qué viene? Si no me va a hacer caso, no va a prestar atención. Los ha habido que fueron con un pastor, que fueron con otro, que fueron con otro, que fueron con otro. Y luego llegan y a veces no son de la iglesia y digo, bueno, ¿cuál es su iglesia? ¿Y quién es su pastor? ¿Y qué le dijo su pastor? ¿Y qué le hace pensar que yo no voy a hacer algo distinto? A decir algo distinto. Lo que usted anda buscando es alguien que le diga o que lo apoye en lo que usted ya ha decidido y en lo que usted quiere hacer, que es no cambiar y que seguir en su camino. Bueno, conclusiones, mis hermanos, el día de hoy acerca de filtre sus pensamientos. No le dé la más mínima oportunidad de degradarle, ofreciéndole oportunidades de observar cosas o involucrarse en asuntos que son cuestionables. El enemigo que le va a intentar a ver, a escuchar o a leer aquello que no debe. Recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. Llene sus pensamientos con las promesas de Dios que se encuentran en su palabra, promesas de paz, gozo y libertad.
y usted va a ver la diferencia. Promesas de seguridad, de liberación y provisión, promesas de un futuro y una esperanza que solo se halla a través de Jesucristo. Y les voy a decir, no tiene que memorizar toda la Biblia, sí tiene que leer toda la Biblia porque es toda la palabra de Dios, pero el Señor le va a decir, esto es para ti, esto guárdalo, esto guárdalo, esto guárdalo. Y cuando usted más lo necesite, eso va a salir. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Cuando hubo muchos, y lo repetí, lo repetí, lo repetí, lo repetí. Y aún de recién casados, mi esposa siempre ha sido su oración: Señor, este es el hijo tuyo que se dedicó al ministerio. No quería, porque no quería pasar hambre, ni que yo pasara hambre, ni que sus hijos pasaran hambre, pero aquí está. Finalmente usted lo trajo y lo tiene de rodillas de sus pies. Y ella se comprometió a apoyarme. Y lo ha hecho. Y su oración de ahí en adelante ha sido: no permita que los demás o se burlen, o se rían, o lo miren a menos por haber escogido este camino donde nunca va a poner para vivir como viven los demás. Y le voy a decir, he vivido muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. No le he tomado centavo a nadie. No me lo han regalado tampoco. Pero el Señor ha prestado las oportunidades, ha dado la inteligencia, la sabiduría para hacer el mejor uso de los recursos que Él ha podido. Entonces, aférrese a la promesa del Señor. Aférrese a la promesa del Señor. Y gracias a Dios por lo que están leyendo la palabra, porque yo sé que eso están haciendo. Finalmente, mis hermanos, recordemos simplemente: filtre sus pensamientos para ver claramente y vivir santamente, recordando que al llenar sus pensamientos con la palabra de Dios, la victoria cobrará vida en cada faceta de su vida. Podrá ser una pequeña exageración, pero es lo último para que usted vea. Entre paréntesis, ¿cómo ven? ¿Lo ven bien lo que está en la pantalla? ¿Sí lo ven clarito? ¿Están seguros? Ok, pongan atención, no quiten la mirada y díganme si ahora lo ven mejor. Bueno, el mundo y Satanás se encarga de llevarnos a ese nivel, en donde creemos que todo lo estamos viendo. Es astuto. Pero miren, fíjese por un instante. La palabra, la lectura de la palabra y la oración, el Espíritu Santo obrando, le va a dar esa capacidad para ver con absoluta claridad, y así podrá vivir, vamos a ver si en perfecta santidad, que para eso nos ha llamado el Señor. Acompáñame y oremos, incline su rostro. Mi Dios amado, le damos tantas gracias porque el día de hoy usted nos hace un llamado de atención a su palabra, a tener cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y que aprendamos a filtrarla de manera que podamos ver claramente y así podamos vivir santamente. Perdónenos, Padre bendito, por favor, nuestros muchos desaciertos y todavía nuestra falta de disciplina en muchas áreas de nuestra vida. Yo le suplico que en aquello que nosotros ya no hemos podido, cada uno sabe que usted nos dé esa extra ayuda, Padre, porque queremos de todo corazón vivir santamente para usted, exitosamente para usted, para honra y gloria de su nombre. Pero en aquellas áreas en las cuales aún fallamos, suplicamos, Padre, aún si fuese necesario, la doble porción de su Santo Espíritu para poder lograr nuestro cometido, y no solo para nosotros, sino para honra y gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén. Amén.